Semejanza y congruencia triangular. Entonces, vamos a empezar primero con la parte de la semejanza. Entonces, cuando hablamos de semejanza, quiere decir que se parece, ¿verdad? Entonces, básicamente, podemos decirlo así de una manera muy hasta simple y medio vulgar, eso, ¿verdad? ¿Qué se parece? ¿Verdad? Sin meterle mucho término al matemático. Entonces, si yo tengo una figura, un triángulo como este, decimos que es un triángulo recto que está dado por los puntos ABC, el ángulo 90 acá. Yo puedo decir que ese triángulo es semejante a este otro triángulo por de acá y que esté dado por D, E, F. Entonces, ¿los dos triángulos se parecen? Sí, se parecen, porque los dos son triángulos rectos, que están en posiciones diferentes, no importa. Ahora, para poder nosotros decir si son o no son semejantes, tienen que cumplir con alguno de los tres criterios que vamos a trabajar ahorita. Entonces, estos criterios nos van a ayudar a que yo pueda identificar y pueda decir si los triángulos son o no son semejantes. Entonces, yo puedo decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF por alguno de los siguientes criterios. El primer criterio que vamos a trabajar es el del ángulo. ¿Qué significa eso? Yo ya sé que los dos tienen un ángulo 90, pero puede ser que yo diga que el ángulo de acá arriba mide 60 y este ángulo F mide 30. Entonces, a la hora que yo veo esos datos, yo digo, bueno, ahí sí, aquí me están hablando de tres ángulos, los tres ángulos tienen que ser iguales. Pero yo solo veo dos en cada uno, veo uno de 60, uno de 90, uno de 30 y uno de 90. Para ello es que hay que recordar que todos los triángulos en su interior, sus tres ángulos internos suman 180. Entonces, ¿cuánto le hace falta 180 si tenemos 60 y 90 ya? Resulta que le hace falta 30. Y acá que tenemos 90 y 30 son 120 y nos van a hacer falta 60. Pues ahí sí tenemos los tres ángulos completos y exactamente iguales. Inclusive a la hora que yo lo pongo de esta manera, también estoy garantizándome que la posición es exactamente la misma. El ángulo A en el triángulo mide 90, el ángulo D en este otro también mide 90. El ángulo B, acá mide 60, el ángulo E, que es el que está en el centro, va a medir 60, el C mide 30 y el F mide 30. Tienen que estar exactamente en las mismas posiciones para que yo diga que en efecto son triángulos semejantes. Nuestro segundo criterio es lado, lado, lado. Ya para este criterio, lo que miden los ángulos es lo de medio. Ya eso no importa. La idea es que si yo tengo alguna de estas situaciones, yo pueda decir que son semejantes por ella o por la otra, ¿verdad? No es que si es semejante por ángulo, 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 no va a ser semejante por el criterio de lado, lado, lado. Es nada más cuestión de qué datos tenemos nosotros. Entonces resulta que en este triángulo, digamos que AB mide 12, que AC mide 16 y que BC mide 20. Ahora, DE va a medir 3, FD va a medir 4 y FE va a medir 5. Para que con estos datos yo pueda decir que los triángulos sí son semejantes,
yo necesito ver cuál es la relación que hay entre estos tres lados y estos tres de acá. Entonces yo digo, bueno, este 12, que es el AB, va a ir con DE. Entonces, AB y DE tienen que ser exactamente iguales a BC sobre EF. Y a su vez tienen que ser iguales a AC sobre DF. Entonces vamos a ver si esto se cumple a la hora que trabajamos con estos valores. Entonces, AB ¿cuánto mide? AB mide 12, DE mide 3, BC mide 20, EF mide 5, AC mide 16 y DF mide 4. Si yo los veo así, yo los sigo viendo diferentes. Pero ¿qué pasa con estas fracciones? Cada uno se puede representar como una división o se puede simplificar. 12 entre 3 es 4, 20 entre 5 es 4 y 16 entre 4 es 4. Por lo tanto, se me está cumpliendo de que todos tienen la misma proporción o la misma razón de semejanza. Este sería el segundo criterio. Para nuestro tercer criterio, vamos a hacer casi que una combinación de el 1 y el 2. Que vendría siendo lado, ángulo, lado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a necesitar conocer el valor de dos de los lados del triángulo y de uno de los ángulos. Como en este caso lo hicimos con un triángulo recto, vamos a dejar que el ángulo que nosotros conozcamos sea el ángulo de 90. Ahora, este lado de acá, yo puedo decir perfectamente que mide 12 y este AC que mide 5. Ahora, el FD voy a decir que mide 2.5 y el DE que mide 6. Entonces, ya está más que claro que el 12, ¿verdad?, que es AB, va con el DE y vean que es la mitad, mide 6. El AC mide 5, que va con el DF, y el DF mide 2.5. Y en medio de ellos dos, el ángulo de 90. Entonces, yo veo que AB sobre DE va a ser igual al AC sobre DF. 12 sobre 6 igual a 5 sobre 2.5, que como dijimos es la mitad, entonces la razón de semejanza va a ser igual a 2. Y además de eso tenemos que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo D, porque cada uno de ellos mide 90 grados. Esto para los criterios de semejanza. Este era el tercero. Ahora, esto ya solo, ¿verdad?, lo podemos trabajar ahorita para lo que es semejanza. Vamos a continuar con lo que es la congruencia. Cuando hablamos de triángulos congruentes,
simbólicamente yo lo puedo poner así, que el ángulo ABC es congruente con el triángulo HIJ. Entonces, este símbolo significa congruente. ¿Y qué significa congruente? Exactamente iguales. Ahora, en estos casos de congruencia, cuando yo tengo dos triángulos, estos dos triángulos van a ser exactamente iguales. Entonces, digamos que esos son exactamente iguales. Tenemos el ABC acá, y acá estaría entonces el H y J. Ya sabiendo nosotros que estos triángulos son exactamente iguales porque son congruentes, el primer criterio con el que vamos a trabajar es el de lado, lado, lado. Entonces, si AB mide 8, BC mide también 8 y AC digamos que mide 10, entonces ¿cuánto va a tener que medir HI, que es congruente con el AB? Va a tener que medir 8, este también 8 y este 10. Siempre van a medir exactamente igual. Ahora, para el segundo criterio, vamos a tener lado, ángulo, lado. Entonces, a ambos triángulos les borré la base, ¿verdad? Les borré el 10, pero les voy a poner un angulito por acá arriba. Entonces, digamos que este ángulo mide 80. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que vamos a tener que el segmento AB va a ser exactamente igual al HI, ¿verdad? O son congruentes, que el BC es congruente con el IJ, y además de eso, la medida del ángulo B es exactamente igual a la medida del ángulo I. Entonces se me están cumpliendo las tres condiciones: dos lados iguales y un ángulo igual. Y el tercer criterio podemos decir que es el ángulo, lado, ángulo. Este último criterio, con que nosotros tengamos que la medida de este ángulo es, por decir algo, 70, este otro también, y estos dos miden 70, que el AC mide 6 y el HJ también mide 6. Entonces vamos a tener que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo H, que la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo J, y que el segmento AC es congruente con el segmento HJ. En estos triángulos, ¿verdad? Cuando nosotros nos ponemos a trabajar o necesitamos trabajar con triángulos congruentes o con el criterio de congruencia, resulta
que básicamente lo que vamos a tener que hacer es identificar cuál va a ser el criterio o encontrar el valor del segmento del ángulo que me haga falta. Para ello, es que nada más tenemos que recordar que si son congruentes van a ser exactamente iguales y la parte de los nombres. Cuando yo voy a saber que cualquier relación de A va a ir con H, la de B con J, con I y la de C con J. Segmento AB con HI, segmento BC con IJ, segmento AC con HJ. Y ya con eso podemos trabajar tranquilos y nos va a salir bien.